96. O sea que ha bajado más de 70 camas. Ha disminuido la ocupación de camas de cuidados intensivos. Todo está disminuyendo y obviamente se debe a dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? El mes de junio y la vacuna. Vacuna. Talvia. Así mismo es. Aunque no le gusta, que le duela el tuétano a medio país. Bueno, medio país. Medio país no. Es que todo está, óyeme, tú no te has dado cuenta que todo está dividido en dos. ¿Cómo así? En contra y a favor de Danilo. Todo. Las redes, cuando una vez hice yo un programa con Ricardo, él me decía, yo decía que había un fin de la ideología, un final de las ideologías. Él me dijo que no. Yo le dije, bueno, es cierto, no, las ideologías políticas tradicionales binarias, marxismo, comunismo, derecha, izquierda, eso ha cambiado, pero es aquí en República Dominicana localmente partidista. Si tú dices algo en contra del PLD, te tira en contra del PLD. Si tú dices algo a favor del PLD, te tira en contra del PRM. Eso es todo. Tú ves las redes y todo se va por ahí. Por eso es que todavía la palabra talvia, como fue interpretada por ellos, molesta. Pero molesta de una forma que tú no te das cuenta. Sí. Pues tú no ves todavía bocinas utilizándolo y sacándolo en cara. Sí. Entonces, esa es la realidad. Ahora, porque mira, lo que no se puede parar, y ayer estuvo floja porque no había gente, es la vacunación. Lo que tiene que seguir como una tromba marina, como un tsunami, son las vacunas. Creo que llegamos al 24% de vacunados con 2 vacunas, pero tenemos potencial, tenemos vacunas para llegar rápidamente a más del 50% de los dominicanos con la segunda dosis. Entonces, que habrá una tercera dosis, yo no sé. Pero lo que nosotros tenemos que estar preparados para la tercera dosis. ¿Y cómo es la única forma que el pueblo puede estar preparado para una tercera dosis? Si tiene la segunda. Entonces, todos lo que tenemos que hacer es seguir promoviendo la segunda dosis. Que lleguemos al 50% de los dominicanos con segunda dosis. Yo quiero preguntarte, tú como médico, cuando nos pusieron las vacunas, cuando éramos niños, nos pusieron vacunas reforzadores. Sí, hay reforzadores. Acuérdate que cada 10 años, teóricamente, si tú te das un golpe o algo, te ponen la del tétano también. Sí. La antitetánica famosa. Es más, la gente se pone la antitetánica desde que se guaya. Aquí una persona se clava un clavito y de una vez, junto con ir al médico, le ponen una antitetánica por si las moscas. Exacto. Entonces, la gente tiene eso de ese chip, ¿verdad?, de la antitetánica, como, no, ponle una antitetánica. Fulano, ¿con qué? Con un clavo. Ay, no, ponle una antitetánica. Era así. Sí, pero las vacunas han sido repetitivas, reforzadoras, todo el tiempo, todo el mundo se ha puesto vacuna todo el tiempo. Señores, tenemos la vacuna de la influenza desde hace más de 20 años, que se le prescribe y se les recomienda a toda persona por encima de 70 años, 65 años en Estados Unidos, porque el famoso flu, se lleva fácil 2 y 3 millones de personas al año. Tranquila. Al año. Tranquilamente. Y nadie habla de eso. No. Y nadie ve, no, que hay. Óyeme, tú nada más tienes que ir a cuidados intensivos en enero, aquí en República Dominicana, y 3 o 4 personas con flu. Entonces, es una realidad, pero tú sabes que esta epidemia, a diferencia de otras, es una epidemia digital y que cualquiera opina. Hace 2 días, Ricardo, en su café con nieve, él dividió los médicos que están a favor de la tercera dosis y los médicos que no están de acuerdo con la tercera dosis. Ese no es el punto. ¿Cuál es el punto? El punto es que tenemos que estar preparados por si hay que ponerse una tercera dosis. Ya hasta una quinta me pongo yo. Pero oye la lógica. ¿Cómo tú estás preparado para una tercera dosis? Si tienes las dos
las dos vacunas. Sí, Entonces, el primer objetivo y único debe ser segunda dosis. así es. Por lo menos llegar al 50% de vacunados. Eso lo podemos hacer en esta semana. Esta semana y este fin de semana, yo tiraría, estimularía, porque es que, pregunta alrededor tuyo todavía, hay gente que todavía tiene la segunda Hay que hacer dosis. las brigadas, ir casa por casa. O sea, hay que... Yo creo que debe llegar un momento en que lugares hacinados, muy tienes que hacinados, meterte adentro. tú podrías con parte del ejército, Exacto. muy sin armas, el ejército sin armas, simplemente con su chaleco, su chamaco. Buenos días, a vacunarnos, ¿quién le falta? A fulanita le falta esto. Y sacar, porque ya tenemos que buscar la forma. ¿Por qué? Porque ¿quién queda sin vacunarse? La gente que no quiere vacunarse. Porque tienen aquel chip en Tienen su el cabeza. chip, tienen sus problemas religiosos, tiene muchísimas razones que no se quiere vacunar. Mira, creo que fue hace unos días murió un joven deportista. Y él públicamente decía que no se iba a vacunar y murió de COVID. Murió de qué COVID. lástima. Un deportista. Qué Tipo lástima. deportista. Joven, yo creo que yo le llevo como 7 años. 40 y pico de años. Entonces, Es que la ignorancia es atrevida. y en ese caso no solamente la ignorancia, son posiciones. Sí, Posiciones de y ignorancia. creencias Que son peores. Porque hay ancestrales. posiciones de ignorancia que son todavía más fuertes. Pero ese es el mundo. Yo creo que hay que seguir adelante. Pero seguir yo no creo adelante. que ese sea el mundo. ¿Por qué ese no es el mundo? Porque Estados Unidos... El mundo judeo-cristiano, ¿eh? Pero Porque en Estados... China se la pone todo el mundo sin chistar. pero ajá. Tienen que velar por la salud colectiva. Entonces, ese proceso del pensamiento individualista que nosotros tenemos en República Dominicana y que se ha acrecentado año tras año, nosotros tenemos el eslogan de, leía yo, sálvese quien pueda, porque yo tengo que resolver mis problemas y esta sociedad extremadamente individualista nos está haciendo daño, nos está haciendo mucho daño porque no pensamos en la colectividad. Yo no me voy a vacunar porque no me da la gana. Pero ajá, usted no tiene un papá, usted no tiene un tío, no tiene un familiar que usted puede infectar por la posición que tú tienes. O sea, el derecho que tú tienes es el mismo derecho que yo tengo. Señora, aquí hay una clase social ya buscando la tercera dosis. Está buscando la tercera dosis. Y yo, desde que ya yo hablé con quien tenía que hablar y me dijo, hazte tu antígeno. Si los antígenos están entre tanto y tanto, tú puedes combinarte. Los médicos que nos pusimos AstraZeneca, aparentemente la mejor combinación es con Pfizer o con Moderna, ponerse una de las dos. Y nosotros los pobres con la China. La China y la AstraZeneca es lo mismo casi. O sea, no quiera sesgar ahora y ponerme a mí de un lado y ponerme a mí de otro. Porque no fue por rico que a mí me la pusieron. A mí me la pusieron por médico. Así entonces, fue. Sí, entonces tú deberías tener un poquito de empatía con esta profesión. Esa muchacha que yo veía saliendo de Guivia con una tabla de Seifen en los años donde la pobreza estaba rampante. ¿Qué tiene que ver la Que eso no tiene nada que ver. No, pero el tipo está delirando. Yo estoy delirando. ¿Qué Sí. dice la gente de...? Es que no importa que sea deportista, lo que importa es cómo tenía su sistema inmune. Los mismos peloteros son deportistas y son unos borrachones, o sea, unos enfermos. No, realmente... Sí, No tanto así. Bueno, Mira que estamos en el 7º lugar ahora en el ranking mundial en béisbol. 7º, deberíamos estar en primero. Ellos chupan mucho, sí. Se chupa, doctor. Y las de voleibol también están. Yo creo que el equipo colectivo más duro de este país son las voleibolistas hembras del sexo femenino. Venimos a los deportes colectivos. Sí. Para tú tener éxito en los deportes colectivos, tú tienes que tener la armonía colectiva para poder lograr esa realidad. Ahora, Héctor,
Yo no sé, yéndonos de un extremo a otro, las clases ya prácticamente cierran el próximo mes. ¿Y abrieron? ¿Ya abrieron? Fíjate, señor. No, pero dime, ven acá. simplemente conté, no abrieron nunca. Todavía yo no entiendo por qué las universidades siguen cerradas. no están abiertas. Mira, ayer yo salí con la misma pregunta de hace año y medio. Ya casi año y medio, ¿no? ¿Cuánto? Mayo y marzo. Señores, como año y 3 meses. La misma pregunta. El mismo tuit que hice. ¿Qué hace uno trancándose a las 6 de la tarde cuando van 6 en un carrito público? Pero mira... ¿Y la guagua? La 66, la 96. Mira, ahí es que yo voy. Óyeme. Yo voy. Las guaguas en la Churchill estaban menos llenas que la gente queriéndose meter en el carrito con 6. Wow. Porque hay un tercermundismo adentro, producto de las necesidades, porque también vamos a estar claros. Bueno, eso se llama cognición social. Sí, sí, pero es que el dominicano quiere, fíjate que el dominicano todavía quiere que te recojan el carrito en cualquier lugar de la calle. Señor. Déjame ahí. Para crear el tránsito, para crear el caos en el tránsito. Eso es tercer mundo. El dominicano odia ir a la parada. No. Pero ¿y tú no lo has visto cruzar los puentes que hay en la 27? Para los perros. Óyeme. En el Hospital Central de las Fuerzas Armadas pusieron un puente para que los pacientes pasaran se dañó el puente, porque la gente sigue pasando por abajo. Óyeme, pero eso que decíamos del dominicano, el dominicano se mete en 4 en el carrito de 2. Tú sabes que era para 2 o 3 niños. Esos carros que todavía siguen ahí, gastando todavía en un país, y creo que somos de los pocos del mundo que tenemos ese tipo de transporte, el concho. Porque en la India hay las cosas esas, pero son cosas que gastan 1 centavo de gasolina. Eso es un motorcito en una bajada. ¿Sabes? Sí, aquí hubo una época bajada. Sí, una época vinieron. Aquí mismo en la Tiradentes. Había una bajada. Sí. Y tú dices, bueno, pero la bajada internamente no ocupan tanto espacio, sería un palo. Pero esos carritos de carburador todavía que hay aquí, carros carburadores, gastando gasolina. Es que tampoco yo encuentro la pobre ganancia de esos choferes. Pero lo que pasa es... Todos lo han puesto de gas. Que nosotros no hemos tenido la capacidad de luchar contra las mafias que se crearon alrededor. Yo no quiero hablar de mafias. No, yo quiero hablar. Cuando nosotros, los comunicadores, comenzamos a hablar de tránsito, porque no tenemos nada de qué hablar. Sí. Sí. Así que vamos a cambiar ese tema, porque ese tema lo vive todo el mundo, y con eso no se puede. Perfecto, pero yo quisiera que algún momento el transporte, por lo menos aquí en la capital, fuera colectivo, que definitivamente nosotros pudiéramos cruzar a esa entidad de la colectividad para tener un cierto orden y que la gente realmente se transporte de manera humana y decente. Ahora, Héctor, yo estaba escuchando a un amigo especialista en los problemas de alfabetización hablando de que nosotros tenemos 3 millones de dominicanos que dejaron la escuela, que no terminaron el bachillerato. O sea, 3 millones que no son absolutamente nada. Y que de esos 3 millones hay aproximadamente 500,000 que tampoco terminó la primaria. ¿Qué significa esto con relación a la educación virtual que tuvimos? Que esos padres no pudieron ayudar a sus hijos porque ellos carecían del conocimiento para hacer esa ayuda. Entonces, en este año y medio que hemos tenido de pandemia y que se quiso y se decía
que la educación virtual iba a ser el futuro en República Dominicana, y se hablaba inclusive de la República Digital. Los resultados en este momento nos dicen que nuestros hijos se cansaron y que no aprendieron. Entonces, tenemos una problemática que se refleja, que va a estar reflejada en los próximos 50 años, en los próximos 30 años. Ese grupo de personas entre 15 y 35 años que no se hizo bachiller, que no estudió nada, el otro resto que quedó en la primaria, nosotros tenemos una gran problemática que la venimos arrastrando desde cuando Trujillo hasta este momento. Y por eso cuando nos evalúan con el sistema PISA, con el cual no necesariamente yo estoy de acuerdo, pero ha sido la evaluación que se ha tenido, nosotros encontramos unos resultados sumamente penosos. ¿Tampoco estás de acuerdo con PISA? ¿Cuál es el criterio? El criterio es que PISA, mira, Héctor, y tú lo sabes mejor que yo, probablemente. Tú sabes lo que se llama en los test psicológicos la estandarización. Esto es, según Ani Anastasi establece, una experta en test psicológico, que los test para evaluar la inteligencia, la personalidad, todo esto que evaluamos los psicólogos, deben estar estandarizados. Sí. Esto es, deben ser aplatanados. Por ejemplo, si yo le pregunto a Ismael, ¿cuál es la diferencia entre un violín y un violonchelo? ¿Cuál sería la respuesta si estamos evaluando, por ejemplo, la inteligencia? La respuesta que podemos encontrar con relación a eso. Entonces, la evaluación PISA tiene unos parámetros no estandarizados para nuestra cultura. Entonces, muy probablemente... pero por ejemplo, te doy el... pero espérate, porque sí. quiero decirte algo. A ver. Pero, Eladio, el despejar la X en álgebra hay que estandarizarlo. Los estudios de PISA no son estudios psicológicos. Sí, son estudios... Tú te fuiste a la matemática, que es un lenguaje universal. Perdón, lo mismo sucede con la física, con la química, con la matemática. Y el lenguaje lo que se busca es la escritura y las faltas ortográficas. Ahora sí ya estamos llegando. Entonces, no tiene nada que ver con esta... Es que tú lo estás viendo como si fueran test psicológicos. PISA no, por eso te pregunté... ¿Cuál es el criterio que tú manejas para tú decir que PISA no tiene nada que ver con estandarización realmente? Porque los conocimientos son universales y justamente PISA se hace para manejar la universalidad del conocimiento y ver quiénes están mejor y quiénes están peor. Entonces, PISA no se inventó ayer, Eladio. PISA es algo que... Es más, nosotros fuimos unos atrevidos, y qué bueno que fuimos, de entrar a ser medidos por PISA, porque tuvimos que tener por lo menos esa apertura de querer ser evaluados. Claro, tú tienes que evaluarte para que te den préstamos y para que puedas competir. Entonces, PISA no tiene nada que ver con estandarización. Ahora, si fuera un test psicológico que tú le dices... si yo te doy una ñapa es una palabra que además se conoce aquí en Cuba y quizá en el Caribe colombiano. Pero es lo que te quiero decir, no tiene nada que ver. Entonces, por eso te pregunto. Choclo, por ejemplo. Bueno, ¿qué entonces, es lo que es choclo? Entonces, maíz. No, el choclo aquí nadie lo va a entender. Nadie lo va a entender. Quizá en el sur, no sé si en algún momento hay algo de choclo, pero no se va a entender. Entonces, PISA es otra cosa. No me combines a PISA con los test psicológicos. Bueno, pero la realidad es que nosotros tenemos esos 3 millones de seres humanos. Estamos en peores lugares. Estamos en los peores lugares. Ese es otro tema, el de PISA. Ese es otro tema que se politiza. Okay. Cuando nosotros hablamos, cuando yo decía que el dominicano tiene un índice de educación de sexto de primaria, hay gente que dice que soy yo y que Ricardo Nieves lo dice. Yo y Ricardo decimos eso.
Ricardo y yo repetimos lo que dice PISA. Sí, es una dice conclusión PISA. de PISA. ¿Qué diablo sé yo cómo va a estar el dominicano si no se mide con un instrumento? Sí. Entonces el instrumento dice, ahora, que estamos en peor lugar de matemáticas de Latinoamérica, sí. Peor. Eso es. Y tú te imaginarás ahora, tú dices, bueno, pero ahora con el COVID vamos a estar peor. No, va a estar peor el país, el mundo entero. Seguimos la misma proporcionalidad, porque si algo ha tenido COVID, que COVID ha sido un fenómeno universal. Claro, no es lo mismo la universalidad en la China, donde empezó y las clases se abrieron a los 3 meses, creo yo que fue. Y otra cosa es la universalidad en países donde todavía las universidades quieren estar amarrando chiva y no querer abrir. Le conviene mucho. Económicamente es... Mira, yo tenía el tema de hoy. Y el tema de hoy era justamente el tema del estudio que nosotros hicimos de COVID, donde se planteaba que los niveles de ansiedad, en general, en épocas normales, andaba entre 23 y 25%. Y el estudio COVID que nosotros hicimos arrojó que durante 2020 los problemas de ansiedad se dispararon a 35%. O sea que las causas de gente que va a consulta, lo que tienen el 35%, los que tienen esa oportunidad de ir tú dices a consulta privada o al psiquiatra. A consulta privada. Ah, eso sí. Pero sería interesante y oportuno que nosotros empezáramos definiendo. Bueno, hablamos siempre y escuchamos ansiedad, escuchamos depresión, escuchamos muchas veces este epíteto que utiliza la gente de manera desproporcional. Olga es bipolar. O sea, la gente hace diagnóstico de manera desproporcional sin conocer el significado de lo que está empleando. En términos concretos, porque lo que tú encontraste como investigación es sumamente importante para que la gente pueda entender los comportamientos que realizan. Entonces, en ese sentido, ¿podemos nosotros, Héctor, definir lo que es la ansiedad? Bueno, mira, justamente una de las cosas que está sucediendo, yo voy a buscar el estudio, lo voy a tener aquí en mi celular, es el hecho de que la enfermedad mental, y eso es el futuro, la enfermedad mental, ya no se puede definir específicamente. Que nosotros lo que estamos viendo son los famosos espectros. Por ejemplo, yo no hago nada con definirte la ansiedad como ese estado de tensión o angustia psicológica que sufre un individuo con un aumento de la respuesta simpática. La respuesta simpática significa que va a tener un poco de taquicardia, presión alta, sudoración. O sea, hay todo cefalea, dolores de cabeza. Entonces, el espectro de ansiedad, lo que engloba es una serie de acontecimientos con una serie de síntomas en el plano psicológico. Por ejemplo, ¿cómo es que estamos nosotros trabajando la ansiedad ahora? Oye cuáles son los parámetros que nosotros medimos para haber hablado de lo que es el espectro de ansiedad. Óyelo ahí. O sea, espectro que cubre muchos elementos que se relacionan. La pregunta directa que hicimos para COVID. Nosotros tomamos 7 grandes preguntas. Se preocupa mucho. Actúa con nerviosismo. Le es difícil controlar su preocupación. Tiene dificultad para conciliar el sueño. No puede relajarse o estar muy tenso. Está de mal humor o irritable. Le es difícil concentrarse en sus tareas
y se cansa con facilidad. Ahí tú tienes 7 parámetros diferentes para tú poder decir que el paciente está en el espectro ansioso. Tú dirías, concho Guerrero, pero él se cansa con facilidad, lo puede tener un depresivo también. Claro, por eso se hacen lo que se llaman inferencias. ¿Qué es una inferencia? Bueno, que tú tienes que combinar, se cansa con facilidad, se preocupa mucho y se actúa con nerviosismo. Ya es una persona que entra dentro del espectro ansioso. Entonces, de esa forma... Dentro del espectro, déjame preguntarte, ahí entra el miedo, la angustia... Todo eso son expresiones de ansiedad. El pánico también entra, Por las supuesto, fobias también entran. Es la más común, es la fobia. Okay. Entonces, fíjate que esas palabras que nosotros estamos acostumbrados a decir, todas se engloban en lo que nosotros le llamamos ahora el espectro ansioso. Okay. Preocupación. Fíjate la palabra, que eso lo hemos dicho, hemos hecho ese ejercicio en varias ocasiones. El ejercicio de miedo, tensión, miedo, angustia y fobia. Son cosas que tú lo vas escuchando y tú vas viendo como que se va aumentando. Ajá. Ese concepto de se va aumentando es un concepto que se usa clínicamente. No es la misma percepción de una persona que cree que se va a morir a una persona que verdaderamente está convencido que se está muriendo. Sí. Entonces, el que verdaderamente está convencido que se está muriendo tiene un ataque de pánico. El que está convencido de que se va a morir y que tiene un problema, tiene un escala menos. Entonces, en psiquiatría clínica, la tendencia de la nueva psiquiatría, de la psiquiatría biológica principalmente, es eso. La ectoniana. Bueno, realmente la psiquiatría biológica tiene demasiados científicos anónimos, que esa es la gran diferencia con la psiquiatría psicodinámica, psicoanalítica de antes, ¿no? Pero los biólogos no lo conoce nadie. El que inventó, John Cadet, tú dices, bueno, descubrió el litio, porque el litio está ahí. Entonces, nosotros tenemos que hablar ahora es de espectros y de características clínicas. No es lo mismo un ansioso que tú le hagas el test del miedo. Por ejemplo, que tú has visto gente que están así y tú le hablas ¡hey! Y se espanta. Se espanta, sí. Entonces, ya tú tienes un test donde tú puedes, dentro del espectro ansioso, dentro de todos los ansiosos, decir, bueno, este grupo se espanta. Este grupo de ansiosos, de los que llenaron eso, no se espanta. Y tú dices, ¿y para qué yo necesito esa diferencia? Clínicamente, los psiquiatras, que estamos trabajando lo que se llama psiquiatría de precisión, ya no es por evidencia. Obviamente, la medicina basada en la evidencia es lo normal, pero dentro de la medicina basada en la evidencia tú puedes hacer precisión y es lo que exactamente te estoy tratando de expresar ahora. Psiquiatría basada en la evidencia es que hay ansiedad. Ahora, si yo divido esos ansiosos en los que se espantan con los que no se espantan, posiblemente mi tratamiento farmacológico sea diferente. Ok, pero dime una cosa. Párame ahí porque nos están pidiendo que nos vayamos a las noticias y además tenemos al Mega Divo hoy.